Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a los presentes, ya estamos listos para comenzar. Bienvenidos a la sesión del Foro Público sobre la Iniciativa de Comercio y de Servicios para el Desarrollo. Vamos a comenzar con una sesión de presentación que iniciará nuestra directora general de la OMC, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala. She's trying to make up lost time. I know. Okay. Well, good afternoon, everyone. Buenas tardes a los presentes y muchísimas gracias por haber vuelto a esta sala bastante llena, lo cual es muy positivo a estas horas de la jornada. Y perdón por haber comenzado con retraso, pero muchas son las reuniones y actos que se están celebrando. Excelencias, señoras y señores, es maravilloso ver a tantísimos de ustedes aquí, negociadores, responsables políticos y representantes del sector privado, sociedad civil y el sector académico para el mayor acto de la OMC. Enriquecedor, por cierto, estamos entusiasmados con cómo están yendo las cosas. Además, me complace verles aquí presentes para esta sesión específica sobre servicios, porque el comercio de servicios está en el centro de los esfuerzos de reimaginar la globalización y ampliar los beneficios del comercio a más personas y países. La mayoría de ustedes ya me habrán escuchado decir que el futuro del comercio son los servicios y que es digital y ecológico. Por favor, no se me aburran porque es verdad que lo he repetido en todos mis discursos, pero es que es verdad. La OMC y el Banco Mundial se han dado la mano para trabajar en pro de los países en desarrollo y que así puedan lograr la promesa plena del comercio de servicios en materia de desarrollo. Hoy estamos aquí para intentar lograr catalizar nuevas ideas, para avanzar con esta labor y tengo como 10 minutos de discurso, así que por favor quédense con una servidora porque tardaré un poquito. Tengo a 4 ponentes extraordinarios conmigo. Tengo a Indermit Gill, que es el economista jefe y vicepresidente de Economía de Desarrollo del Banco Mundial, y además es un querido amigo. Qué bueno verle aquí, gracias por haber acudido. El profesor Richard Baldwin, que con respecto a quien yo me pregunta cuánto más le podemos explotar, porque lleva con nosotros desde el principio de todo esto. Es famosísimo. Richard Baldwin, profesor de Economía en la Escuela de Negocios IMD, y uno de los principales académicos de globalización y comercio. Además tenemos el placer de dar la bienvenida al señor Sumanta Chowdhury, que es asesor principal de Política Comercial Internacional en la Confederación del Sector Industrial de India, en la Confederación de Industria de India. Y por supuesto la DGA, Joanna Hill, que es responsable de servicios en la Secretaría y que lleva en la punta de lanza de nuestra labor conjunta con el Banco Mundial sobre comercio de servicios. Y es estupendo escucharnos hablar a los que estamos aquí, pero Shaolin, el equipo, su equipo, todas las personas que están trabajando en torno a servicios, la gente del Banco Mundial, por favor, les pido que se pongan en pie porque no quiero que veamos solo a los ponentes. Sé que les da vergüenza, pero pónganse en pie porque son el equipo que han trabajado para organizarnos este estupendo encuentro. Gracias a ellos. Muchísimas gracias. Esta sesión se basa en el informe sobre servicios compuesto por el Banco Mundial y la OMC, al que dimos inicio con el presidente Ajay Banga en 2023. En este informe se resalta que el comercio de servicios está dando forma a la panorámica económica de los países en todos los niveles de desarrollo, ya que señala el importante papel que tiene el comercio de servicios para componer un vehemente cimiento tanto para la economía verde, ecológica como digital y también para el desarrollo global y la inclusión socioeconómica. Pero el informe también es un llamamiento a la acción, ya que reclamaba una iniciativa del comercio de servicios para el desarrollo y exponía los elementos generales de una hoja de ruta de ayuda para el comercio para incrementar la capacidad de los países en desarrollo de tomar parte de manera significativa en el comercio de servicios y aprovechar los dividendos en aras del desarrollo. Y ya saben que no me gusta solo que redactemos informes y que se queden en una estantería
recogiendo polvo. Por eso estamos aquí, para lanzar oficialmente la iniciativa para el comercio de servicios en aras del desarrollo. Joana les facilitará más informaciones sobre la iniciativa y cómo buscamos avanzar con este programa centrado en servicios y ayuda para el comercio. Y paso a explicar por qué creo que es increíblemente importante y que nos hace falta el apoyo de los países y también el de los donantes. Los datos muestran que los servicios son el componente más dinámico del comercio desde el establecimiento de la OMC hace 30 años, entre el 95 y 2023. El comercio, de servicios comerciales creció a una tasa media del 6,8% si se compara con el 5,5% del comercio de mercancías. Y esto fue a pesar del golpe que nos dio la COVID-19 al comercio del turismo y de los viajes. El dinamismo, además, se ha visto impulsado en los últimos años por la digitalización, lo cual ha facilitado y abaratado el suministro transfronterizo de servicios. Estimamos que el comercio en servicios prestados por vía digital se ha multiplicado por 4 desde el 2005, creciendo en una tasa media anual del 8,2% para llegar a alcanzar los 4,2 billones con B de dólares el año pasado, suponiendo así más de la mitad de todos los servicios comerciales exportados y el 13,8% de todas las exportaciones de servicios y mercancías combinadas. La cuota de servicios comerciales en el comercio mundial ha aumentado de un 19% en el 95 al 25% en 2023, lo cual es antes de contar las ventas a nivel nacional o locales por las empresas que tienen filiales. Según nuestras mejores estimaciones, si incluimos tal comercio, el término técnico sería la modalidad 3 del Acuerdo General de Comercio de Servicios. Así, la parte del comercio mundial en 2022 habría alcanzado en torno a un 42%. Además, para los países en desarrollo y también para los países ricos, los servicios representan una parte importante y además creciente de su actividad económica. A día de hoy, el sector de servicios genera en torno a la mitad del empleo a nivel mundial. Y es también la fuente de la mayoría de empleos que se crean, sobre todo para los trabajadores jóvenes y las mujeres. Con respecto al comercio, un hecho poco conocido es que las exportaciones de servicios comerciales desde los PMA y otras economías en desarrollo han superado la media mundial, y esto con un margen considerable desde 2005. Las exportaciones de servicios comerciales de los PMA se han multiplicado por 4, aunque la base de la que partían era baja, mientras que las de otros países en desarrollo se han multiplicado por 3. La parte de los países en desarrollo en los servicios mundiales, en el comercio mundial, se ha incrementado durante los últimos años hasta alcanzar una tercera parte. Los sectores no tradicionales, lo cual suponen muchos servicios prestados por vía digital, han constatado unos crecimientos notables en cuanto a exportación. En otras palabras, el dinamismo que observamos en comercio mundial de servicios ha sido más pronunciado en las economías en desarrollo, y esto va en contra del pesimismo exportador que ha caracterizado los debates sobre comercio de servicios en países en desarrollo. Y detrás de estas cifras se esconden oportunidades para la vida real. Cada vez hay cifras más elevadas de empleo vinculadas directamente a las exportaciones de servicios comerciales en India, Sudáfrica, Turquía. Hay puestos de trabajo directamente vinculados a los servicios transfronterizos, exportaciones de servicios transfronterizos que suponen más del 10% de todos los servicios, de todo el sector servicios. Y para países como Costa Rica, las exportaciones de servicios transfronterizos suponen más del 20% de todos los empleos totales, lo cual es más importante que nunca porque las perspectivas de crecimiento y generación de empleo en las economías en desarrollo dependen o beben de los servicios. La manufactura es cada vez más intensiva en cualificación y capital. No podrá absorber en masa todos estos empleos, y por tanto aumentar la productividad en los sectores de servicios será una prioridad clave, y creo que las políticas comerciales desempeñarán un papel importantísimo en este sentido. Además, los servicios son insumos vitales para la competitividad en todas las economías. 2/3 del comercio de servicios a nivel mundial no están destinados a un consumo final, sino que se emplean para producir otras mercancías y servicios. Si mejoramos el acceso a servicios asequibles y de calidad, incrementamos
el comercio de servicios, podremos mejorar tanto la productividad como la competitividad en sectores como la agricultura y la manufactura. La facilitación y la ampliación del comercio de servicios dará apoyo a la creación de empleo además y rendirá dividendos adicionales como por ejemplo la inclusión socioeconómica, porque por contraste al sector secundario donde la mayoría de exportaciones las realizan grandes empresas, la parte del león de las exportaciones de servicios comerciales las hacen empresas micro, medianas y MIPYMES en general. Así que vincular a estas MIPYMES con los mercados internacionales va a rendir dividendos al comercio en términos más amplios en todas las sociedades. Además, el comercio de servicios puede ayudar a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, permitiendo que las economías accedan a servicios medioambientales, rebajando los costes de ecologizarse. Y en la misma línea, la facilitación del comercio y la inversión en servicios facilitados por vía digital, como las telecomunicaciones o los servicios computacionales, fortalecerán los cimientos de la economía digital. Así que los servicios estarán en el centro del futuro crecimiento del comercio y de la economía en general. Pero me da la impresión de que hay una desconexión entre la importancia que tiene el sector y la atención que recibe en la OMC. Así que ya va siendo hora de que nos lo pensemos, porque el frente de la negociación dio un paso ingente con la reglamentación nacional en la esfera de los servicios, pero queda mucho espacio para que los miembros impulsen el comercio de servicios y actualicen y mejoren los compromisos de la era de la Ronda de Uruguay. Y ayuda para el comercio. Y con ayuda para el comercio creo que la OMC y el Banco Mundial pueden marcar diferencias en comercio de servicios. Con esta iniciativa que estamos lanzando aquí hoy, buscamos ayudar a que los países en desarrollo aprovechen el crecimiento y el desarrollo y aprovechen las oportunidades que el comercio de servicios brinda. Como nos presentará la DGA GIL, hay un programa de trabajo claro con esta iniciativa y hay dos planes que quería mencionar. Tenemos por un lado una plataforma de comercio de servicios para el desarrollo, que es lo que queremos crear con el Banco Mundial y que será una plataforma global en línea para promover el intercambio de información, una mejor coherencia y mejorar la coordinación institucional en cuanto a actividades relacionadas con los servicios. Así queremos recibir insumos de organizaciones internacionales, comisiones económicas regionales y bancos dedicados a cuestiones de desarrollo. En segundo lugar, tenemos una conferencia mundial sobre el comercio de servicios que queremos celebrar conjuntamente cada 2 años. En estas conferencias reuniremos a organizaciones internacionales, representantes gubernamentales y a partes interesadas del sector académico, el sector privado y la sociedad civil para compartir conocimientos sobre cuáles han sido los avances y cuáles son las prácticas óptimas que van emergiendo. Y concluyo, excelencias, afirmando que podemos trabajar juntos para convertir la promesa del desarrollo del comercio de servicios en beneficios concretos para la gente del mundo. Les pido su participación y su apoyo económico y, por cierto, ya tenemos a un maravilloso miembro que nos va a brindar aquí ya apoyo. Así que de momento me callo el nombre hasta que llegue el momento álgido, pero muchísimas gracias a ellos y también a nuestros estupendísimos ponentes. Is it working now? Yeah. Thank you. Muchísimas gracias, doctora Ngozi. Es un placer estar aquí hoy porque junto con el Banco Mundial estamos dando pasos concretos para avanzar con el comercio de servicios para el desarrollo en pro de los países en desarrollo. La doctora Ngozi nos ha presentado el argumentario de por qué debemos centrarnos en los servicios tanto ahora como de cara al futuro. Y si bien el comercio de servicios nos ofrece un gran potencial y oportunidades, el aprovecharlas puede ser difícil, en particular para los países en desarrollo. ¿Cuáles son algunos de estos retos? Por ejemplo, la heterogeneidad de los servicios que se prestan, con sectores que difieren muy ampliamente en cuanto a sus características clave, pero también en cuanto a su intensidad reglamentaria. Además, hay aspectos complejos que considerar porque hay diversas modalidades de suministro y además una amplia gama de medidas que pueden afectar al comercio de servicios. Estos factores
en ocasiones hace difícil que los países estipulen objetivos claros para las políticas relacionadas con servicios, las puedan medir e identifiquen en qué esferas pueden ser más competitivos o tener más exportaciones de cara al futuro. En nuestro informe conjunto, nosotros, el Banco Mundial y la OMC, hemos identificado una serie de dimensiones amplias para una mayor ayuda para el comercio de servicios y así ayudar a hacer frente a las dificultades y retos y así desbloquear los beneficios del comercio de servicios y también aprovechar plenamente las garantías que ya nos brinda el AGCS. Hemos debatido y presentado el informe con diversas partes interesadas en diversas regiones y las reacciones han sido muy positivas gracias a los ministros que han tomado parte en actos anteriores como aquellos pertenecientes a Reino Unido, Ruanda, Jamaica y Barbados, así como a sus embajadores. También gracias a los embajadores de otros lugares, Islas del Pacífico y Kazajistán. Por otro lado, gracias a la CESPAP, la CEPAL, el BID, SIECA y la CEPE, y también a otras organizaciones regionales y comisiones económicas con quienes hemos debatido y que nos han ayudado a colaborar para avanzar con esta importante agenda de trabajo para los países en desarrollo. Desde el lanzamiento del informe, por cierto, nuestros equipos han trabajado para elaborar un programa de ayuda para el comercio conjunto sobre servicios que les describo hoy. En primer lugar, queremos preparar una lista de verificación de diagnóstico de competitividad. Se lo repito. Una lista de verificación para hacer un diagnóstico sobre competitividad que sea de fácil uso para los usuarios. Buscamos que así los países en desarrollo puedan evaluar sus fortalezas competitivas y debilidades en cuanto al comercio de servicios y así les ayudemos a identificar y a priorizar las necesidades en materia de asistencia técnica en relación con sus políticas nacionales del comercio de servicios. En segundo lugar, queremos ayudar a los países en desarrollo interesados a tener una mejor transparencia sobre las principales medidas comerciales de servicios. Así tendremos un entorno reglamentario y de políticas adecuado, más claro para los proveedores y facilitar que las autoridades nacionales que participan en las deliberaciones comerciales a nivel nacional e internacional puedan hacerlo con seguridad. En tercer lugar, queremos seguir abundando en la capacidad de los países en desarrollo de producir y utilizar estadísticas sobre el comercio de servicios para mejorar su calidad. Queremos facilitar apoyo para la recopilación de datos en los países en desarrollo y los esfuerzos que despliegan en la materia y que puedan organizar talleres para medir el comercio de servicios, incluidos los servicios digitales. Y en cuarto lugar, tenemos un componente que a mí me entusiasma, que es el encaminado a ayudar a los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo a ampliar y a diversificar sus exportaciones de servicios. En muchos países en desarrollo, la promoción de las exportaciones y de las inversiones no siempre se centran en la esfera de servicios. Queremos cambiarlo, identificando las prácticas óptimas y adoptándolas en otras regiones. Me complace trasladarles que la CEPAL y la CESPAP se han mostrado muy interesadas en trabajar en este programa conjunto y en colaborar con el banco y con la OMC. Estos flujos de trabajo conjunto no ocurren en el vacío, sino que abundan en los esfuerzos desplegados por la OMC y el Banco Mundial en la esfera del comercio de servicios. Nuestra oferta conjunta dentro de la iniciativa también dispone que los esfuerzos continúen, lo cual incluye, por cierto, nuestra amplísima labor en torno a la base de datos sobre políticas comerciales de servicios que cubre las políticas de servicios en 34 sectores de 134 economías. Buscaremos ampliar la cobertura de país de esta base de datos exhaustiva de informaciones para que pueda beneficiar aún más países en desarrollo. Además, estamos involucrados en la prestación de asistencia a países en desarrollo para que puedan dar aplicación a un nuevo documento de referencia sobre la reglamentación nacional en la esfera de los servicios, lo cual, por cierto, nos va a permitir un manual en la materia. Para concluir, el Banco Mundial y la OMC son estupendos socios para llevar adelante esta labor, porque nuestra pericia y fortalezas son complementarias y creo que son una buena receta para que se pueda dar una aplicación exitosa del programa. Trabajaremos conjuntamente para abordar las necesidades e intereses de los países en desarrollo y esperamos que nuestros esfuerzos conjuntos atraigan más interés y más iniciativas para ponerlas sobre el tapete. Así que, al igual que la doctora Ngozi, un llamado a que todos los socios sigan prestando su apoyo a este importante emprendimiento. Y con esto voy a pasar la palabra a nuestros tres distinguidos ponentes que nos van a facilitar sus observaciones sobre
la importancia creciente que tiene el comercio de servicios en la economía mundial y su contribución al desarrollo. Comenzaremos con una primera ronda de preguntas y después haremos una segunda ronda, tras lo cual esperamos que el público tenga tiempo para formular sus propias preguntas. Comienzo con Indermit y le pregunto, ¿qué opina usted de la cuestión de la desindustrialización prematura y cómo afecta a las orientaciones del Banco Mundial sobre aquellos países de ingresos bajos que han llegado a la cúspide de materia de creación de empleo en el sector manufacturero y cómo pueden ir transitando hacia los servicios? A su entender, ¿cómo pueden los PMA obtener los mayores beneficios del aprovechamiento de los servicios para el desarrollo? Johanna, for those questions. Antes que nada, muchísimas gracias, Johanna, por estas preguntas y gracias a Ngozi por haberme invitado a participar. Siempre resulta de gran inspiración y muy motivador estar cerca de Ngozi y todos necesitamos inspiración y energía. Así que muchísimas gracias. He estado hablando con Richard y con Sumanta justo antes de comenzar y les decía yo que lo que hace a Ngozi una persona especial realmente es que uno siempre se siente mejor y está mejor consigo mismo después de haberse reunido con ella. Siempre es un placer estar junto a ella. Esto que nos ha planteado usted, señora Gil, nos lleva también a la idea que ha presentado Ngozi, ¿no? En el sentido de que tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Y esto me lleva a la pregunta, Johanna, hay toda una serie de países que esperan pues cambiar su nivel de renta y la pregunta es si hay solamente una vía para ello o no. Y la pregunta es si estos países efectivamente tienen que apostar pues por todo o por nada, ¿no? Y si efectivamente la apuesta es la industrialización. Yo creo que mi respuesta no le va a sorprender. Hay una solución mejor y yo creo que precisamente el comercio en servicios es un elemento importante, un elemento muy relevante. Efectivamente, esta categoría de comercio sigue teniendo mala reputación, sobre todo entre los economistas, ¿no? Los servicios parece que llevan pues a desarrollarse con más parsimonia y a dificultar una eliminación de normativas. Pero lo cierto es que los servicios corresponden ahora al 50% del comercio mundial y en pocos años ha alcanzado los 2/3 del PIB mundial y esta cuota va en aumento, no a la baja. Por lo tanto, pensamos que este es un elemento en la economía que es más difícil de desregular, que tiene efectos sobre el terreno y, por lo tanto, creo que Ngozi tiene toda la razón cuando dice que tenemos que reconsiderar la situación. Esto es fundamental. Y para ello, creo que es importante examinar lo que está sucediendo en países que efectivamente han aprovechado esta oportunidad. Yo sé que Richard nos va a dar una visión mundial y Sumanta va a presentar información sobre lo que está sucediendo en India. Así que yo quisiera hablarles del informe del Banco Mundial, que se basa también en el informe de la OMC, para el este asiático. El este asiático es una región del mundo que siempre aprovecha todas las oportunidades que surgen y también lo están haciendo aquí. Así que quisiera compartir con ustedes un informe que se llama Servicios sin Límites y la persona responsable de este informe es una persona que comenzó su carrera aquí en la OMC, o sea que yo creo que la OMC puede pues sentirse muy orgullosa de lo que está haciendo. Sabemos que los países de esta región utilizan la manufactura y el comercio como un trampolín para el crecimiento. Y hay varios ejemplos del modelo de crecimiento basado en la producción, en la manufactura. Pero ahora mismo las necesidades y las circunstancias difieren de la situación hace 30 o 50 años. Las poblaciones, por ejemplo, envejecen con gran celeridad, así que también se están adaptando con gran celeridad. Y una gran medida de esta adaptación es optar más por los servicios, hacer más hincapié en los servicios. Los servicios como una cuota de la actividad económica en el este asiático ha pasado del 44% al 52% en el último decenio.
y este sector del comercio sigue creciendo, como bien decía Ngozi, ¿no? Cada vez tiene más peso en la economía, pero también en el sector comercial. La apertura de los servicios a la competición requiere también una apertura de la competencia en el comercio. Y esto ha llevado a un crecimiento no solamente en servicios, sino también en la manufactura y en agricultura, porque ahora los sectores de manufactura y agricultura pueden comparar precios y esto lleva a un crecimiento de la renta también en estos sectores. En todas las economías importantes en el Pacífico y en el este de Asia, los servicios ahora contribuyen más a la productividad laboral que otros sectores. Por ejemplo, ha habido crecimiento de un 3% entre 2008 y 2016 en un país del este asiático, gracias a las reformas realizadas por el gobierno. Se trata del gobierno vietnamés, que realizó ciertas reformas y gracias también, por supuesto, a los esfuerzos de la OMC, ha sido posible experimentar estos cambios. Luego, la tecnología digital y la llegada de la tecnología digital a los países en el este asiático. Ngozi apuesta por esto y efectivamente está funcionando. El comercio en servicios se ha visto también beneficiado por el crecimiento de la inversión extranjera directa y ha crecido especialmente en servicios en un factor de 5. O sea, casi el 40% de los trabajadores formales en el este de Asia tiene además formación universitaria, el doble que los trabajadores en otros sectores. Otro elemento importante es que aumentan las oportunidades para las mujeres. El número o la ratio de mujeres a hombres es más elevada en el sector de la manufactura, pero el sector servicios modernizado es más eficaz, es más eficiente y esto permite una mayor entrada de las mujeres también. La pregunta que me planteaba también usted era si nos tenía que preocupar la cuestión de la desindustrialización prematura. Los países en desarrollo se están convirtiendo en economías basadas en los servicios sin haber pasado por una experiencia clásica de la industrialización. Esto es lo que se plantea, ¿no? Y mi respuesta es que yo creo que no es así. Los países que más servicios ofrecen ahora, como China, por ejemplo, son países dinámicos, países que son países de renta alta o al menos media alta. Y esto incluye muchos países también del este de Asia que acabo de mencionar. Algunos hechos. En los países de rentas medias altas, los servicios han pasado de un 40% de participación en el PIB en los años 70 aproximadamente el 50% en la actualidad. O sea, que es un crecimiento considerable, sí, pero durante un periodo de tiempo prolongado. Cuanto mejor le va a un país, tanto más rápido cambia esta ratio. En el decenio pasado, los servicios han pasado del 44% de la actividad económica en China al 53%, es decir, un crecimiento enorme. Los servicios corresponden ahora prácticamente al 50% del empleo en China y hace tan solo una década era el 35%. Esto lo observamos también en otros países del este de Asia, pero bueno, no les ha ido tan bien como a China, o sea que la tasa de crecimiento no ha sido tan rápida. Pero sí que ha pasado del 44 al 48% en tan solo los últimos 10 años. Todas estas cifras las vamos a presentar en un informe muy interesante que vamos a publicar sobre esta región. Y para concluir, quisiera señalar que si nos centramos en los países de renta baja, la participación de los servicios en el PIB es prácticamente la misma que en 1970, es decir, aproximadamente el 30%. Y en este caso, la mayoría de los puestos de trabajo en servicios, en este caso, pues es en el sector de baja productividad. Por lo tanto, yo creo que no estamos hablando tanto de desindustrialización prematura, sino sobre todo de un desarrollo cero en estos países. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos hablando efectivamente del comercio de servicios para el desarrollo y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho en este sentido.
A continuación, tengo una pregunta para Richard Baldwin y quisiera preguntarle qué cambios en curso en la economía mundial permiten a los países en desarrollo asignar un papel más central a los servicios en sus trayectorias de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera darle las gracias a ustedes, Ngos y Johanna, por permitirme compartir mis ideas en relación con este tema con este público. Yo llevo varios años hablando de esta cuestión. Precisamente fue en el último capítulo de mi libro de 2016 cuando yo hablaba de este tema ya. Y bueno, no iban a pensar ustedes que iba a venir aquí y no iba a hablar de mi libro. En cualquier caso, yo me intereso mucho por esta obsesión con la manufactura. Esta fascinación por la producción y la manufactura. Los economistas, los responsables de políticas están obsesionados con la industria. Hay personas que piensan que efectivamente todos los países tienen que desarrollarse siguiendo la misma ruta que los países del G7, por la ruta de la exportación. Y mercados como China, como India, como Corea, como Japón, ¿no? Hay que seguir la misma ruta. Pero en los 3 minutos que tengo aproximadamente, quisiera presentarles 3 hechos que yo creo que son efectivamente decisivos cuando hablamos de un desarrollo basado en los servicios. En primer lugar, es más difícil hacer crecer las exportaciones de las mercancías en la actualidad de lo que era en el pasado. Y esto pues va de la mano de lo que ha dicho Ngozi Dermit. No estamos en los años 90. El mundo ha cambiado desde entonces. Las oportunidades de comercio y desarrollo han cambiado. ¿Por qué resulta ahora más difícil ampliar las exportaciones? En primer lugar, la demanda de estos productos se ha quedado congelada desde 2008. Esta globalización ralentizada que ha llevado también a una ralentización de la exportación de mercancías. Y esto supone, por supuesto, también una ralentización de las importaciones. Es decir, todo esto está creciendo de manera más lenta desde 2008, de manera sistemática, y esto dificulta la labor de todos los actores. Después, China domina el sector de la manufactura y produce más que los siguientes 9 países más importantes, todos juntos. Es una superpotencia de la producción, de la fabricación en el mundo. Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, todos estos juntos y algunos más producen menos que China en lo que se refiere al crecimiento. Y lo que esto significa es que si queremos competir en este ámbito, tenemos que competir con una base de aglomeración que nunca antes había existido, al menos desde principios del siglo XIX, cuando era Inglaterra la que controlaba todo esto. Incluso en los años 90 el G7 no dominaba como domina China hoy. China domina sobre todo la parte inferior de la producción, donde quieren pues participar los países en desarrollo, ¿no? El mundo no es un espacio justo y nadie nunca dijo que lo fuera. En segundo lugar, participación de las exportaciones de las economías emergentes en servicios está creciendo. Es una participación baja, pero está creciendo rápido. Si pensamos que el trabajo a distancia se va a mantener en el futuro, entonces tenemos que creer en un desarrollo basado en la exportación de servicios, porque la globalización al final es una cuestión de ponderar, ¿no? Obviamente las empresas intentan adquirir servicios o productos en los lugares más asequibles para venderlos donde es más caro. Y efectivamente la tecnología está facilitando esta labor. El teletrabajo va a facilitarlo. La tecnología digital está
haciendo viable esta opción, y las diferencias de salarios hacen que esto arroje beneficios a las empresas que son capaces de beneficiarse de esta cuestión. Y esto surge cada vez más en los mercados emergentes, con mucha más rapidez que en los mercados desarrollados. El crecimiento de la exportación de servicios va al alza, mientras que la exportación de mercancías va a la baja. Esto es un hecho desde 2008. Si la exportación crece más rápido que el PIB, es lo que yo llamo la base del crecimiento de la exportación. Y si vemos lo que está sucediendo desde 2008, ya digo que, o mejor dicho, antes de 2008 solamente el 10% de los países veían crecer la exportación de servicios, pero en 2008 la situación ha dado la vuelta. Solamente el 40% tiene un crecimiento de la exportación de mercancías, mientras que un 60% tenía un crecimiento en base a la exportación de servicios. O sea que esto se está dando, esto se está produciendo. Y la cuestión no es si esto nos gusta o no nos gusta. Hay a quien no le gusta, pero esta es la realidad. No va a cambiar, así que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva realidad. Tenemos que ver cómo este crecimiento puede resultar beneficioso. No tenemos que intentar adaptarlo al crecimiento basado en la exportación de mercancías, porque no son iguales. Los servicios están en ciudades, las fábricas no. Las fábricas necesitan infraestructura, los servicios no. La producción depende de la tecnología y el capital, pero los servicios no. Los servicios dependen de la formación, de la preparación. O sea que tenemos que dejar de pensar que el desarrollo a través de la exportación de servicios ocupa un papel secundario en comparación con la producción y con la manufactura. Lo que tenemos que ver es cómo podemos facilitarlo y pues actuar en este sentido. Y aquí lo dejo. Lo siento, es que me animo mucho cuando hablo de estos temas. Muchísimas gracias, Richard. Para completar la ronda y para escuchar la perspectiva nacional de la industria, Sumanta, que trabaja en el sector privado en la India. Quisiera saber cómo ve el papel del comercio de servicios a la hora de ofrecer oportunidades al sector privado de los países en desarrollo y la contribución del comercio de servicios a las estrategias de desarrollo. ¿Ha evolucionado la percepción del comercio de servicios y qué podemos aprender de la experiencia de la India al respecto? Quisiera yo también darle las gracias a la directora general y a Johanna por haberme invitado a este debate. Gracias también por la pregunta. No quiero repetir lo que ya han dicho Richard y lo que ha dicho Indermit, pero hay tres tendencias que han cambiado totalmente la perspectiva de la contribución de los servicios. En primer lugar, cuando los servicios llegaron a la OMC, y esto fue en 1994, los países en desarrollo en particular, en aquella época, no veían las oportunidades que había en materia de servicios. Estaban interesados en cuestiones muy específicas. Pero hoy el mundo ha cambiado y en los últimos años hemos visto una evolución de una nueva tendencia. Vemos que el sector de los servicios es su sector más dominante y esto le ha ofrecido a los países en desarrollo una oportunidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, los servicios a día de hoy son relevantes no solo por sí mismos, sino que además facilitan oportunidades a toda la economía. Las cadenas de valor mundiales, por ejemplo, los servicios son un componente muy importante en este sentido. Y por ello, vemos que hay una diversificación también incluso de la producción de la manufactura, algo que impulsa la economía en general. Los servicios a día de hoy son fundamentales en tanto que facilitador y por sí mismos. Y en tercer lugar, los servicios, el sector servicios,
también en la India, son fundamentales. Hay grandes oportunidades para el sector privado, para cooperaciones. Y este es el motivo por el cual yo creo que el comercio de servicios aporta una perspectiva totalmente nueva. Hoy, la participación de India en las exportaciones mundiales de servicios corresponde al 4,6%. Around Mientras que esa gira en torno al 2, si se fijan en las proyecciones internas de exportación, el objetivo oficial gubernamental para la exportación asciende a $1 billón para 2030. Así que se puede esperar que las exportaciones de mercancías y servicios, por supuesto es un orden de ideas, la inversión necesaria será grande, pero sí que está la toma de conciencia de que el comercio de servicios se convertirá en tan importante o más que las exportaciones de mercancías. Se espera que las superen las exportaciones de servicios. Y ya que hablamos de inclusión, el crecimiento del sector TIC es algo bien documentado, pero les doy unas pocas cifras para ilustrarlo. El sector de programas informáticos de India contribuye con en torno a un 7% del PIB indio. Su parte en las exportaciones de servicios total asciende a prácticamente la mitad. Sin embargo, resulta interesante señalar que esto ha abierto nuevos caminos y todos hemos escuchado esas historias de Bangalore, de Hyderabad y de otros centros con estos trabajadores jóvenes del sector TIC que han cambiado además los modos de consumo en India y que han generado la necesidad de crear institutos de formación en el sector TIC enormes. Más de 38.000 startups informáticas y más de 31.000 startups técnicas a las que les está yendo muy bien en este sector. Las mujeres empleadas suponen prácticamente el 40%, 38-40% de este sector, lo cual es más que en cualquier otro sector. Y una característica también muy interesante es que, si bien esto echó a andar en las grandes ciudades, las áreas metropolitanas de India, como las llamamos, esto ahora se ha ampliado a zonas de segundo y tercer nivel, a donde han llevado prosperidad, innovación y donde han permitido que en nuevos lugares se desarrollen y se mejoren las infraestructuras de estas ciudades. Así que realmente se ha convertido este sector en un auténtico catalizador del crecimiento, con lo cual esto es algo que ya está ocurriendo y desde luego el talento que ha acudido a esas ciudades de segundo o tercer nivel se está también desarrollando muchísimo. Se trata de imperativos ahora ya de gran importancia para el desarrollo de India. Y quizá un par de lecciones que hemos extraído, sobre todo tras haber sido negociador en la esfera de los servicios, es que muy a menudo se plantea esta cuestión, esta pregunta, ¿no? Por un lado tenemos la liberalización de los servicios, el desarrollo de los marcos normativos y reglamentarios, y en India lo que hemos hecho ha sido que ambas cosas han avanzado simultáneamente. El sector TIC, el de las telecomunicaciones, se han ido liberalizando. La autoridad reglamentaria se crea más o menos al mismo tiempo, en el 97. La asignación del espectro de radiodifusión, la infraestructura básica de radiodifusión, también se desarrolla en ese momento. Es decir, todas estas normas han permitido ir de la mano del crecimiento de todo este ecosistema e ir formando y mejorando las capacidades de toda esta fuerza laboral joven. Todo se ha simultaneizado o se ha ido desarrollando de manera simultánea. A lo mejor no es el único modelo que vaya a funcionar, pero estas son lecciones que hemos aprendido y una de las más importantes es que no hay por qué hacer algo con cargo al otro. A veces las lecciones duras es de las que más se aprende, pero a veces conviene simultanear.
Y añadiré un último inciso, que es el desarrollo de la infraestructura digital pública. Esto ha cambiado totalmente, ha sido una auténtica revolución para la calidad de vida en India. Con el interfaz de pagos UPI, que hay, no sé si son 10 o 15 países los que lo han adoptado ya. Luego tenemos el sistema de identificación único, Aadhaar, que está basado en tecnología TIC y es biométrico, y que ha revolucionado el acceso a los beneficios derivados del desarrollo para aquellos que realmente lo necesitan. Y es lo que ha permitido que todos estos servicios se conviertan en parte íntegra de la estrategia encaminada a la consecución del desarrollo. Muchas gracias. Thank you so much, So I Sumanta. have a two-hander on. So I have a two-hander on what Sumanta just Yes, said. please. I don't know if Go you ahead. want to. ¿Puedo añadir algo a lo dicho por Sumanta? He estado siguiendo el toma y daca acaecido tras el libro de Raju Daka sobre servicios y manufactura. Y me ha parecido muy interesante en India, como justo decía Richard, este debate. No, India debe hacer manufactura, India debe hacer servicios, pero lo que usted acaba de decir, Sumanta, 2 puntos importantísimos, es que por un lado India ha puesto el cimiento, que es un concepto muy horizontal, vertical, sí, efectivamente es transversal. Lo segundo que ha hecho India es otra cosa horizontal, que ha sido la inversión ingente en infraestructura, sin favorecer servicios o manufactura, sino que ha sido horizontal. Y por último, India ha trabajado muy bien para unificar la cuestión tributaria, que una vez más es un factor horizontal. Y lo he estado pensando bastante, porque cuando se habla de comercio de servicios, cuando se habla de productividad en los servicios, lo que uno realmente necesita es otra iniciativa horizontal, que es la educación. Si India se ocupa de esto, yo creo que India se va a desarrollar con una velocidad increíble. Ya que estoy aquí, voy a participar también. Al poner la infraestructura TIC, India creo que dio inicio a todas estas otras iniciativas que se han ido desarrollando, al poner la espina dorsal, y a partir de ahí ha ido creciendo todo. Y quiero plantear lo siguiente, porque ¿por qué entonces, y es lo que me pregunto, por qué tienen estos trabajos del sector servicios esa reputación de no ser buenos empleos? Hay cierto estigma vinculado a los puestos de trabajo en el sector servicios que les transmiten una mala imagen, pero si uno se fija, aquí los empleos en el sector servicios de los que estamos hablando no son para nada malos. ¿Cómo echamos atrás esa percepción errónea? La baja productividad en los países en desarrollo, en los países más pobres, es un factor que mencionaba Richard, pero en general, de media, no es tan baja la productividad si se compara con puestos de trabajo de bajo nivel en el sector de la manufactura. Y es algo que me pregunto, ¿cómo podemos echar atrás esta percepción? Yo podría citar un informe del Banco Mundial y voy a utilizarlo. Un informe sobre el desarrollo con cargo al sector servicios. Esto se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. At Your Service se llamaba el informe del Banco Mundial. At Your Service, a su servicio, punto de interrogación. Y se planteaban una serie de hechos y se abordaba incluida la productividad. Y se decía que los servicios eran un callejón sin salida porque la productividad no avanzaba tan rápidamente, porque la manufactura, al estar en un entorno controlado, cada año se puede lograr un 2, un 3% más cada año. Sin embargo, es difícil porque los servicios se prestan en oficinas y es difícil saber quién está haciendo qué. Pero ahora, sobre todo desde 2008, estamos constatando que en Asia Oriental se está midiendo esto. El crecimiento en manufactura ahí y en otras partes del mundo va rápido, pero es el doble en servicios.
la manufactura se está convirtiendo en un muy mal negocio para la mayoría de países en el mundo porque el mercado va en declive y China no hace sino incrementar su parte. Sin embargo, para los servicios esto funciona al revés. Así que creo que los números en materia de productividad están dando un vuelco. Y otro factor que yo creo que merece la pena mencionar es que muchos mercados emergentes tienen un problema con personas en paro, bien educadas, que viven en las ciudades. Y esta es una vía especialmente importante para que tengan puestos de trabajo. Y de momento aquí lo dejo. Y algo que han mencionado todos ustedes que tiene que ver con la infraestructura digital que es necesaria, es algo de lo que nos hemos dado cuenta en la OMC y por eso nos hemos vuelto a asociar con el Banco Mundial para lanzar la labor en torno a comercio digital en África. Luego queremos ir a 2 regiones más en el mundo porque somos conscientes de lo importante que es contar con la infraestructura física real y la de los programas informáticos necesarios para que se pueda dar adelante un auténtico salto cualitativo y desarrollarse a partir de ahí. Quiero abundar en esto. Cuando se pregunta a India o a los indios cuánto les ha ayudado el Banco Mundial en la esfera digital, me dieron una respuesta muy educada que creo que fue cercano a cero el apoyo. Así que creo que ahora una de las cosas que serían muy positivas podría ser que se logre que el Banco Mundial incluya a la India en todo esto, porque creo que India ha hecho más a nivel de ingresos per cápita y a una escala sin precedentes si se compara con cualquier otro país. Y esto me lleva a la segunda parte del programa, que va de acuerdos de asociación. Y en este sentido le pediría al embajador Manley de Reino Unido que intervenga y hable de la iniciativa, porque el Reino Unido nos ha venido prestando su apoyo y querríamos escucharle en este sentido. Muchísimas gracias, Joana, directora general adjunta, gracias. Creo que este panel es exactamente el motivo por el que tanto me gusta el foro público. Porque se trae aquí una cantidad de conocimientos y de cuestionamientos y de espíritu de colaboración. Y digo que se reta y se cuestionan cosas y se nos dice que en esta organización hemos negligido los servicios y negligido las aportaciones que los servicios pueden realizar al desarrollo, y no cualquier tipo de desarrollo, sino un desarrollo más inclusivo, brindando oportunidades para los trabajadores de India, las trabajadoras de India específicamente. Y realmente nos encanta esta iniciativa. Nos encanta tanto que me complace anunciarles que vamos a facilitar $1 millón estadounidenses para financiación a la iniciativa. Y esperamos que estos fondos nos permitan lograr los datos necesarios para que podamos tomar las decisiones basadas en datos y evidencias que nos permitan a posteriori una mayor apertura en materia de servicios para los países en desarrollo, de forma que en efecto tengamos un mejor comercio para un mundo mejor. I knew you were providing. Sabía que ustedes iban a facilitar algo de financiación, pero lo que no sabía era que iba a ser tantísima, extraordinario, realmente muchísimas gracias encarecidamente, es una auténtica sorpresa y creo que habrá que mandar una carta muy sentida al Tesoro Público de Reino Unido. Indermit hablaba, por cierto, de asociaciones. En los países en los que trabajamos, de hecho, no nos molesta para nada. Y si India quiere asociarse con nosotros y otros países quieren recoger ese guante también, oigan, ¿por qué no? Creo que puede ayudarnos a crear acuerdos de asociación tripartitos muy positivos. Me gustaría escucharles un poquito más hablarnos de esta duda que me parecía detectar a mí, porque India tiene muy buenas ideas sobre el comercio de servicios y el desarrollo de esa esfera, y a lo mejor sobre enfoques de negociación que querrían ver aquí en la OMC. Y desde luego no quiero ponerle a usted en un brete, porque sé que no es usted embajador ni nada, pero sí me preguntaba cómo verían ustedes
este desarrollo de infraestructura pública en lo digital, la explosión en la esfera de los servicios en relación con el resto del mundo, ¿cómo verían ustedes que otras partes del mundo podrían beneficiarse de su experiencia? En particular otros países en desarrollo que a lo mejor no tengan el mismo tamaño, la misma magnitud que India, para beneficiarse a su vez del comercio y el desarrollo del sector servicios y de lo digital. Being a former negotiator, Sí, muchas gracias. Bueno, como es negociador profesional, sabe cómo evitar esto. En fin, antes que nada decir que yo no hablo en nombre del gobierno de la India, no formo parte del mismo, pero sí que hay tres cuestiones que creo que son importantes. En primer lugar, la infraestructura pública digital, como bien decía Indermit, es una cuestión horizontal que permite el uso de plataformas informáticas con el fin que sea. Puede ser para realizar pagos, puede ser para ofrecer servicios públicos y también pueden servir para el comercio. Por lo tanto, si estos sistemas, con las modificaciones debidas, se utilizan, resulta más fácil realizar transacciones y realizar también actividades comerciales, incluyendo los pagos, ¿no? Cuando hay también pues interfaces de pagos similares. Es lo mismo que una transacción nacional, digamos. Esta es una de las grandes ventajas. Segunda cuestión, y aquí quisiera presentar la perspectiva del sector privado. En los países en desarrollo el sector privado no está tan presente en informática, pero también en otros ámbitos. Existe una falta de simetría en lo que se refiere a la información disponible entre el comercio de mercancías y el comercio de servicios. Por lo tanto, los proveedores de servicios potenciales, los nuevos proveedores de servicios, tienen muchas dificultades a la hora de determinar cuáles son las políticas que existen, cuáles son los sistemas que existen. También, por ejemplo, en lo que se refiere a la facilitación del desarrollo, ¿no? Y a las inversiones. Por lo tanto, es importante que existan hojas de ruta a nivel nacional, puesto que si un país no es conocedor de las oportunidades, de las soluciones, es muy difícil, ¿no?, poder acceder a las mismas. Es cierto que el Banco Mundial y otras organizaciones realizan un esfuerzo ingente en este sentido, pero nos queda mucho más por hacer. Sabemos que los servicios son cada vez más relevantes. Y bueno, tenemos aquí también la división de servicios, ¿no? Pero vemos que la cuestión de los servicios no se presentan como una opción comercial en las listas de los países. Pero el mundo ha cambiado. Cada vez hay más servicios, cada vez hay más mercancías que se están convirtiendo en productos que sí que se comercializan de manera transfronteriza. Por lo tanto, se requiere un cambio de modelo de negocio, pero para ello tenemos que entender mejor cuál es la situación, es necesario compartir experiencias, aprender unos de otros, y yo creo que es precisamente aquí donde la OMC puede ofrecer un entorno que nos permita replicar todo esto a escala mayor. Gracias. Bueno, más trabajo para la división de investigación y de estudio, pero también para el Consejo de Comercio de Servicios. Hemos llegado a un momento en el que el público, si está interesado, podrá hacer algunas preguntas, pero antes quisiera darle la palabra a los oradores, a los ponentes, en caso de que quieran concluir con algunas palabras. Antes de, eso sí, darle la palabra al público para que haga sus preguntas. Doctora Ngozi. Es muy interesante los cambios que se están produciendo en ciertos aspectos del comercio. Esto es algo que no necesariamente es de conocimiento de todos, que no está a la vista. Y pienso que tal vez podríamos cambiar la percepción del público. Es verdad que existe una cierta obsesión por la producción, la fabricación. Y bueno, puede ser que China poco a poco
tenga que separarse también de estos puestos de trabajo en la producción. Pero efectivamente se están produciendo cambios también en el comercio de servicios. Esto es muy interesante. Así que yo lo que intento ver es cómo podemos convertirnos en un catalizador aquí en la OMC para ayudar a los países en desarrollo más pobres. No me refiero a la India, países como la India que tal vez no necesiten este tipo de asistencia, pero otros sí. Y por ello me planteo qué podemos hacer para que puedan beneficiarse del apoyo de nuestra organización. ¿Cómo podemos actuar en tanto que catalizador para facilitar todo esto? Y espero que con esta iniciativa, que cuenta con un apoyo ahora económico por parte del Reino Unido, pues podamos poner todo esto en marcha. Y es ahí donde pues, yo me planteo esta pregunta, ¿no? Y es lo que ocupa mi mente. ¿Cómo podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo mejor y más rápido? Gracias. Richard. Antes que nada, quisiera yo también darle las gracias al Reino Unido por esta aportación. Los datos sobre el comercio de servicios es terrible. El Reino Unido más o menos lo hace bien, pero el resto del mundo tiene una situación terrible. Así que obtener datos al respecto va a servir para efectivamente marcar la diferencia. Los servicios son muy importantes para nuestras economías nacionales. Así que sí que sabemos medir mejor la situación, los datos a nivel nacional, entre otras cosas a través del IVA y otras cuestiones. Tenemos que hablar, por ejemplo, de los servicios BAC y BAB, es decir, entre empresas y clientes y entre empresas. Pero esto puede resultarnos de utilidad en medida limitada. Es como centrarnos solamente si un frigorífico pues se envía por carretera o se envía por mar. Por ejemplo, tenemos empresas que ofrecen servicios a consumidores, a clientes, y otras empresas que ofrecen servicios a empresas, pero hay una gran diferencia entre ellos y no tenemos estos datos. Luego, otra cuestión importante va a ser superar los obstáculos del idioma. Los obstáculos del idioma son obstáculos muy graves. Parece que, según lo que indican los datos, hay un 30% menos de relaciones comerciales entre regiones y personas que no hablan el mismo idioma. Para poder mantener una relación comercial hay que hablar un mismo idioma. Este año, el año que viene, vamos a tener servicios de interpretación directa que van a facilitar enormemente esta cuestión. Además, el año que viene vamos a tener a un gran número, millones de hecho, de ingenieros en la China que hablen un nivel de inglés excelente. Luego, otro elemento muy importante es formar a los mejores y luego transmitir esto a los más preparados. Es este concepto que yo llamo train on the best, transmit to the rest. Es decir, es importante que las experiencias positivas luego se transmitan a aquellos que trabajan en los mercados emergentes. Esto significa que se va a poder transmitir los conocimientos del mercado de los G7 a los mercados emergentes, y esto se va a facilitar con los programas de traducción simultánea que permitan hablar un mismo idioma. Lamento intervenir otra vez, pero me pregunto yo si los trabajadores capacitados en los mercados emergentes van a sustituir a los trabajadores en el G7, y puede que esto sea un problema también y que surjan obstáculos, porque efectivamente esta es una situación que ofrece una ventaja a los países en desarrollo. Sí, efectivamente, yo creo que sí va a haber pues una posible protesta, porque bueno, es algo que no hemos visto todavía. Si bien los servicios están creciendo muy rápidamente, todavía no hemos visto una sustitución de la exportación de servicios, pero va a producirse. ¿Y cómo se limita la exportación de servicios? Bueno, esto es muy difícil, ¿no? Como lo podrán
confirmar las personas que están trabajando en la moratoria sobre cuestiones digitales. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, un IVA si no se sabe de dónde viene un servicio? ¿Qué hace? Se analizan todos los correos electrónicos. Puede ser que haya 1 millón de valor añadido en un solo correo electrónico y no se haya comprobado, ¿no? Luego está también la cuestión de la reglamentación. Y la reglamentación es lo que hace que las relaciones B a C es muy difícil, pero B a B pues también tiene una cuestión o un cariz político, ¿no? Las personas que adquieren estos servicios no quieren protección. Además, no hay suficiente organización, al menos en los países de los G7. Así que va a ser muy difícil desarrollar protección o reglamentación. Tal vez sea a través de las leyes de privacidad. Bueno, es una posibilidad, pero es muy difícil. India ha conseguido un milagro en el sector de la exportación de servicios sin tener un solo acuerdo comercial en materia de servicios. Incluso antes de que los servicios se contemplaran en el marco del GATT y de la OMC. Y es que no había obstáculos, simplemente estaba la tecnología, ¿no? Así que puede ser que haya algún tipo de resistencia, pero no sé muy bien cómo se va a hacer. Y luego está también la cuestión geopolítica, por supuesto, que es una cuestión adicional. Se está produciendo efectivamente toda una serie de cambios. La directora general efectivamente quiere seguir explorando esta cuestión, quiere seguir investigando la cuestión del comercio y estas nuevas tecnologías innovadoras. Así que vamos a crear una unidad de comercio digital, nuevas tecnologías para ver lo que está sucediendo, lo que va a suceder y así ofrecer un servicio más adecuado a nuestros miembros. Sumanta, tal vez quiera compartir con nosotros también alguna observación. Nos queda algo de tiempo. Sí, un par de cuestiones en lo que se refiere al programa de ayuda para el comercio. Para los servicios, un elemento fundamental es la formación, la preparación y la formación continua para estar al día de la tecnología. Y si los países en desarrollo no son capaces de hacer esto, no van a poder mantenerse al nivel necesario. Por lo tanto, hay que identificar las capacidades necesarias y ver cómo se puede cooperar, por ejemplo, con el sector privado. Esto va a ser fundamental, va a ser un componente fundamental también de la ayuda para el comercio. En segundo lugar, hay que tener herramientas de información. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando crear un mapa de los principales compromisos, de los principales acuerdos comerciales relacionado con los visados o los permisos de trabajo en distintos países. Pero esta información es prácticamente inexistente. Por ejemplo, no sabemos cuáles son los permisos de trabajo, los visados a los que tenemos derecho de conformidad con los acuerdos comerciales preferenciales. O sea que esto es algo, por ejemplo, que podría hacerse para motivar al sector privado, para que participe de este comercio de servicios. Y para terminar, tenemos que seguir hablando de los servicios, tenemos que conceder más atención e interés a los servicios tanto a nivel nacional como también en los foros internacionales. Quisiera reaccionar muy brevemente a lo que se ha dicho. En primer lugar, en relación con lo que ha dicho el embajador Manley. La respuesta de Ngozi es que han sido muy generosos, pero yo, pues lo primero que me he planteado es ¿por qué ha dicho $1 millón y no 1 millón de libras? Así que yo soy un poquito menos generoso. No sé, a lo mejor sí que he dicho 1 millón de libras, no sé, y soy yo quien que no lo ha ido bien. Yo obviamente no soy negociador, no he participado en negociaciones. Y después, en segundo lugar, quisiera recordar que el Banco Mundial ha publicado un informe recientemente sobre los países de renta media y ahí presentamos la situación de 108 países que consideramos países de renta media en el Banco Mundial. Estos países corresponden al 75% de la población mundial ahora mismo.
son del 40 al 45% de la producción del mundo, 2/3 de las emisiones mundiales y también pues tienen más de el 30% de personas que viven en pobreza extrema viven en estos países. Más del 50%, aproximadamente el 50%. Hablamos del comercio de servicios, del futuro del mundo, etcétera. Todas estas son pues batallas que se van a luchar y se van a ganar o perder en estos países. Entonces, Ngozi, lo que yo quisiera hacer es volver a esta idea, ¿no?, de estos países que están en lo que hemos dado a llamar la trampa de la renta media. Esta idea se nos ocurrió hace algunos años y hay varios países que están ahí atrapados, ¿no? En el Financial Times y en el Economist recientemente se publicó un artículo muy interesante sobre esta cuestión. Creo que fue Martin Wolf quien lo publicó y hablaba precisamente de esta cuestión. Los países que están en esa trampa de la renta media, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para poder mejorar la situación? En primer lugar, tienen que compensar a aquellos que apuestan por el mérito, es decir, aquellos que han quedado fuera de puestos de trabajo relevantes, ¿no?, como las mujeres y otros grupos más vulnerables, tienen que poder tener acceso a esa cuestión, a esas oportunidades. Y luego también hay que aprovechar las crisis que se plantean, ¿no?, como por ejemplo Corea en el 97-98 supo beneficiarse de la crisis que tuvo. También India en su trayectoria lo ha hecho, sabido superar las crisis de los años 90 y beneficiarse. Pero otra cuestión muy importante es que hay que crear una cierta disciplina. Y bueno, estamos pues bastante acostumbrados a ver cómo se critica a las grandes empresas y se defiende a las pymes. Pero nos hemos dado cuenta de que estamos obsesionados con el tamaño de las empresas y es una obsesión errada. Esto es un indicador superficial. Lo importante es ver cuál es el valor añadido que aportan las empresas. Hay mejores maneras de medir este valor añadido que simplemente ver el tamaño de una empresa. Esto es muy importante. Y cuando analizamos esta cuestión, vemos que es difícil pues aplicar disciplina a las empresas, ¿no? Desde luego, sabemos que los servicios cada vez son más importantes en la economía. Y por otro lado, es muy difícil para las empresas participar en el sector servicios. Tenemos que facilitar, por lo tanto, la competitividad y el comercio de servicios va a desempeñar un papel fundamental en este sentido. Y yo creo que es esto lo que nos lleva a ser algo pesimistas cuando hablamos del comercio mundial, puesto que estamos observando que esto va en la dirección equivocada. Se benefician los más grandes y se ven perjudicados los más pequeños. Por lo tanto, tenemos que ser exigentes en todos estos niveles. Very much. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos alguna breve pregunta y comentario desde la sala. Adelante. Audible? Yes. Hi, good evening to the panel. My question is, given AI's rapid integration Mi pregunta es, con la integración de la IA rápida en el sector servicios, ¿es importante crear normas y directrices internacionales para garantizar la coherencia transfronteriza? The answer is yes, but who knows how to do it? Sí, sí que lo es, pero a ver quién sabe cómo hacerlo. La respuesta es que sí. Y estamos empezando a rascar la superficie de ello. En el próximo informe abordaremos las normas y el desarrollo. Creo que va a ser una parte del desarrollo que los economistas no entienden para nada y que el sector privado entiende, de hecho, mucho mejor que un servidor. We should talk. Yo creo que deberíamos hablar con usted,
porque es algo que también hacemos aquí, normas y desarrollo. La problemática es sobre si esta esfera. Pero lo cierto es que sería bueno tener una conversación más de fondo sobre este tema. Y es parte de la razón es una de las razones por las que he venido y, por supuesto, a usted nunca le podría decir que no. Dije, varias preguntas, varias manos en alto en sala. Por aquí, por favor. Sí, usted, adelante. Thank you very much. Muchas gracias. Tenemos las estadísticas de servicios en... Si le importa presentarse, por favor. Presumiblemente es difícil para los países en desarrollo con grandes economías informales. ¿Cuántas personas se quedarían, o cuántas mujeres que venden frutas en la calle se quedarían en la calle? Calcularon en India que perderían 5 millones de empleos en 5 años si liberalizaban el sector servicios. Y por la falta de infraestructura como electricidad, internet rápido en países en desarrollo, países menos adelantados, si esto no se mejora, ¿cómo se pueden beneficiar de cualquier liberalización de servicios en modo 1? Recabar datos está bien, pero no va a facilitar mucha infraestructura ni electricidad en África. Hasta que los suficientes países en África hayan recibido electrificación y acceso digital, si se liberaliza aquí en la OMC, no beneficiarán los países más ricos que tienen las infraestructuras y que pueden exportar servicios por vía digital. Esos países, los más ricos, los que más se beneficien, ¿no será así? Esta no es una bala de plata ni una solución para todos los problemas del mundo. El crecimiento impulsado por la manufactura es aún más difícil de conseguir para los países menos adelantados. Esta no es una solución para ellos. El crecimiento impulsado por servicios es para personas con ingresos medios en países de ingresos medios, porque hace falta electricidad, hacen falta cualificaciones que se reconozcan en otros países, lo cual en este mundo de hoy a uno lo convierte en clase media. Y de ahí es de donde se puede comenzar, es lo que se ha hecho en Bangalore. Personas de clase media en un país de ingresos medios. Lo que vamos a hacer, y a lo mejor le gusta a usted, Simon, vamos a hacer el Bangalore Galore. Esto no va a ayudar a las personas que no tienen dispositivos o electricidad estable o capacidades para hacer algo. Para ellos tendremos que descubrir algo más. Hay algunas capacidades que requieren menores capacidades, como por ejemplo el integrar datos, el recabarlos, pero sigue haciendo falta una conexión a internet, electricidad y dispositivos. Así que si esto se puede llevar a los países menos adelantados o de menores ingresos, va a hacer falta un desarrollo de las infraestructuras más clásico. Y creo que UNCTAD tiene un desarrollo sobre políticas muy bien elaborado, han trabajado en ello bastante y nos hace falta más de eso. 1 millón en ese mundo no serviría de nada, pero sí le agradezco el comentario. Sí, y yo querría aportar algo también, porque el punto que se plantea me parece bien fundado. Estamos pensando en los países más pobres, pues ahí existen nichos. Y si uno se fija, se dará cuenta de que la gente joven no está esperando a que todo esto sea por ellos. En muchos países africanos, Nigeria, Kenia, Ghana, y en zonas urbanas, sí, ciertamente, donde ahí hay gente que está dando auténticos saltos cualitativos adelante, están desarrollando sistemas de pago, otros tipos de servicios, desarrollando capacidades, desarrollando productos, aplicaciones que ustedes no se imaginarían. Y si esto ya se está haciendo, ¿cómo no nos quedamos a la zaga? ¿Cómo nos mostramos a la altura? ¿Y cómo podemos contribuir desde nuestros puestos a que esto se posibilite? Y para mí esto implica volver a los aspectos más básicos, y me parece que por ahí es por donde debemos ir. Los gobiernos deben prestar atención, porque incluso si India está desarrollando infraestructuras a ritmos tan acelerados, pues nosotros también deberíamos estarlo haciendo. Deberían pedir al Banco Mundial que eche un vistazo a sus programas de país y ver qué pueden hacer en todos esos países, porque esa es la problemática del enfoque de la brecha digital y que estamos aplicando en diversos países piloto. Preguntarnos si el Banco Mundial
no puede invertir un poco más en este tipo de infraestructuras en esos países específicos con los que se está trabajando? Por ahí podríamos trabajar. Ahí al fondo, el caballero a la izquierda y luego la señora. Sí, adelante. Hi. Hi, Soy Sergio Martínez, con la Universidad de St. Gallen. Tengo una pregunta. Para que los países en desarrollo aumenten sus ventajas comparativas, pero también tecnológicas, y aprovechen las oportunidades de arbitraje en la reglobalización impulsada por los servicios, ¿cómo pueden los países en desarrollo no solo convertirse en consumidores, sino en productores de esos servicios? Y sumarse a esa tendencia más compleja que están alumbrando las tecnologías digitales. Sí, me han puesto en el panel para responder a las preguntas a las que nadie quería responder. Todos conocen las respuestas, pero no las quieren decir. No, se lo planteo de la siguiente manera. Hice un estudio sobre la telemigración, como me gusta llamarlo, en Colombia, hace un par de años. Y trabajé con 2 economistas laborales para alinear los salarios estadounidenses con los colombianos en todos los sectores, servicios, donde se podían hacer trabajos desde casa. Y el peso ponderado era 15 veces más. Eran 1.500 veces más en Estados Unidos con respecto a Bogotá. Las oportunidades de arbitraje son ingentes, pues. Aquellos que pueden beneficiarse de este tipo de servicios de más bajo nivel son las tecnológicas de servicios digitales, como por ejemplo los procesamientos de empresa y sus subcontratas. Accenture tiene un índice de competitividad y está ayudando a los países a desarrollarlos, y están hablando mucho de esto. Y para hacer las mejoras, están hablando de pasar de BPOs a KPOs, que es la subcontratación del procesamiento del conocimiento. Es algo que hay algunos economistas que lo están estudiando, pero que no se lo puedo resumir en 30 segundos. Así que les invito a que se fijen en las vías que ya se están explorando. Vean qué está funcionando y tirar por ese camino. Gran parte de lo que hizo India, por cierto, no tuvo que ver con iniciativas del gobierno. Fue el sector privado quien utilizaron ingenieros cuando en el sector privado crearon empresas multinacionales para poder ofrecer estos servicios a la costa oeste estadounidense, y por ahí fueron. Así que nos podemos fijar en qué están haciendo en el sector BPO y KPO y qué más pueden hacer. Yo profundizaría, porque me parece que la pregunta también abordaba la cuestión de los consumidores. En servicios suele haber una mezcla de ambos. En algunos sectores los consumidores acuden al país de uno, esto pasa cada vez más, y es la experiencia de los países del sudeste asiático con el turismo médico, o muchas otras experiencias. Se está dando también en el sector educativo. Así que en un sentido uno es productor, pero otro resulta que acude al país de uno a consumir también. Es una modalidad, es un modo de negocio que ya se está dando, y en sectores particulares me parece que es el camino a seguir. Lo segundo que diré es que cuando el país exportador, se convierte en productor, y es lo que decía Richard, hay una categoría amplísima de servicios empresariales en general, y algunos se subcontratan, pero la prestación de servicios empresariales, si uno se fija en el crecimiento en las exportaciones de servicios empresariales en muchos países, es aún superior al crecimiento en servicios de TIC. Y es el caso ya en India, donde hay partes de servicios empresariales que se han convertido en parte de ello, y parte de ello tiene que ver con la subcontratación, pero no es el único modelo. Así que creo que en servicios, si uno se fija en un modelo específico, a lo mejor no es el mejor camino a seguir, porque creo que diferentes sectores requerirán de enfoques diferentes para lograr las exportaciones y comerciar. Me parece que una solución de talla única, por la propia naturaleza que tienen los servicios, no será suficiente.
Sí, perdonen, se nos ha acabado realmente ya el tiempo. Hay algunas personas que tienen que acudir a otros actos. Quiero agradecer a los miembros del panel, al Banco Mundial, su acuerdo de asociación y, por supuesto, a Reino Unido por la primera aportación. Thank you. Thank you. What a fabulous. I wish we could go on and on and on. It is a fascinating subject. It is. Good job for what